Mi papá corta mi apoyo económico porque me negué a cuidar gratis a los hijos de mi hermanastra, pero el que necesitará apoyo económico será él, según el juez. Bueno, sinceramente, nunca pensé que me encontraría escribiendo aquí, pero aquí estoy. Estoy en un dilema muy extraño y realmente podría usar el consejo de esta comunidad. Siempre estoy aquí leyendo sobre los problemas de otras personas, así que sabía que este sería el mejor lugar para desahogar mi drama. Tengo 21 años, soy mujer, estudiante en una de las mejores universidades del estado, y finalmente estoy en mi último año. Pero las cosas no han sido fáciles. Actualmente estoy trabajando en 2 empleos de medio tiempo para cubrir mis gastos, y también el 25% de mi matrícula, así que pueden imaginar lo ocupada que estoy y que apenas tengo tiempo libre. Ahora, sé que deben estar preguntándose dónde están mis padres y por qué trabajo en 2 empleos. Bueno, mis padres se divorciaron cuando tenía 13 años, y la vida nunca ha sido la misma desde entonces. Mi padre obtuvo la custodia total de mí porque mi madre, Sofía, estaba luchando contra el alcoholismo y fue considerada no apta para cuidarme. No he visto a mi madre en casi 8 años, y eso ha sido muy difícil de afrontar. Mi padre y yo nunca hemos sido cercanos. Mientras crecía, siempre estaba ocupado con el trabajo y el golf. Nunca tenía tiempo para mí, excepto cuando quería presumirme ante su jefe y colegas. Sin embargo, tengo una gran relación con su lado de la familia, aunque tampoco los he visto en años debido a su evidente disgusto por mi madrastra, Dorette, y mi hermanastra, Heather. Mi padre se casó con Dorette bastante rápido después del divorcio, y todos encontraron eso muy sospechoso. Mis abuelos trataron de convencer a mi padre de que se lo tomara con calma y no se apresurara, pero no podría importarle menos a mi padre. Creía que Dorette era su alma gemela y que mi madre había sido un error. Desafortunadamente, no me llevo bien con Heather ni con Dorette, si no, no estaría escribiendo en este sitio. Dorette nunca tuvo interés en ser una figura materna para mí, yo solo era un accesorio que venía con mi padre. Nunca quiso pasar tiempo conmigo y nunca hizo un esfuerzo por conocerme, así que nunca me interesó esa mujer. Heather y yo éramos cercanas cuando se mudaron por primera vez. Estaba en su último año de universidad cuando se mudaron, pero hacía todo lo posible por hacer tiempo para mí. Creo que nos unimos porque ambas no teníamos hermanos, y siempre habíamos querido tener una hermana. Pero las cosas cambiaron una vez que empezó a trabajar. Pasaba menos tiempo conmigo y siempre parecía molesta, visiblemente molesta, cuando me veía, así que decidí, ya saben, simplemente distanciarme un poco. Heather está casada y tiene 2 hijos pequeños que adoro, a pesar de no ser su tía biológica. Bueno, mi padre pasaba la mayor parte de su tiempo y dinero en ellos e hizo lo mínimo indispensable por mí, de ahí que esté trabajando en 2 empleos. Mientras estaba en mi último año de secundaria, me aseguré de solicitar todas las becas y programas de financiamiento estudiantil. Por suerte, fui aceptada para una beca que cubriría el 25% de mis tarifas y alojamiento, lo cual agradecí porque significaba mudarme de mi llamado hogar. Cuando le conté a mi padre sobre la beca, no estaba feliz ni orgulloso de mí. En su lugar, me dijo que debería haber trabajado más duro para conseguir una beca que cubriera todos mis costos. También comenzó a compararme con Heather, algo que odiaba. Mi padre no quería ayudarme con nada relacionado con la universidad. Incluso tuve que pedir ayuda financiera a mis abuelos paternos. Cuando traté de hablar sobre esto, simplemente me dijo que era hora de crecer y buscar un empleo. Y eso fue exactamente lo que hice porque sabía que no podía depender de mi padre para nada. Entonces, avancemos rápidamente al presente y veamos dónde encaja el dilema. Estaba en el trabajo cuando recibí un mensaje de texto de Heather. Me estaba invitando a su casa a cenar, lo cual me pareció bastante extraño porque casi nunca me había invitado. Acepté ir porque sabía que mi padre haría un escándalo si no lo hacía. Cuando llegué a la casa de Heather, fui recibida por mi sobrina y sobrino, a quienes no había visto en un tiempo debido a las limitaciones de tiempo. Mi padre y Dorette también estaban allí. Mi padre incluso se levantó para darme un abrazo, lo cual me pareció un poco raro porque no era una persona que exprese cariño de esa forma. Bueno, conmigo no era afectuoso en absoluto. Sin embargo, noté que el esposo de Heather no estaba, y cuando pregunté por él, Heather me miró de una manera muy extraña. Pero decidí no involucrarme porque él y yo ni siquiera éramos tan cercanos. La cena fue bien, y de hecho, la disfruté, lo cual me sorprendió. Mi padre también fue extrañamente amable conmigo durante toda la noche. No me insultó ni ofendió en absoluto. Unos días más tarde, recibí otra llamada de Heather. Me estaba preguntando si podía cuidar a los niños el lunes porque tenía una entrevista de trabajo. Recientemente había perdido su empleo, y según mi padre, había estado luchando por conseguir otro trabajo y esto también la llevó a tener que prescindir de su niñera. Por suerte para ella, yo tenía libre el lunes porque solo tenía clases por la mañana, así que acepté. Cuidé a mi sobrino y sobrina. Eran muy buenos niños, así que cuidarlos no fue nada complicado.
Heather me envió un mensaje de texto para decirme que su entrevista se estaba retrasando, y me pidió si podía cocinarles la cena a los niños. Bueno, mientras cocinaba, noté que la casa estaba un poco desordenada, especialmente el cuarto de los niños, así que decidí ordenarlo. Quiero decir, debe ser estresante estar desempleada y además tener que cuidar a 2 niños pequeños. Heather me agradeció por cuidar a los niños y también por limpiar, lo cual me sorprendió porque casi nunca mostraba gratitud. No me malinterpreten, ella no siempre fue así. Solía ser una persona muy dulce, pero ahora es como una persona completamente diferente. Y culpo a mi padre y a Dorette por eso. Mi padre me llamó al día siguiente, y estaba lleno de elogios hacia mí. Me dijo que estaba feliz de que estuviera ayudando a Heather en un momento tan difícil, y que debía seguir haciéndolo. Luego continuó diciendo que ella y yo debíamos estar ahí la una para la otra, porque somos hermanas y que deberíamos valorar eso. Bueno, encontré eso un poco extraño e incluso se lo comenté a mi mejor amiga, Trilla. Trilla me dijo que el comportamiento de mi familia era realmente extraño y que probablemente querían algo, de ahí que estuvieran actuando tan amables. Me ofendí y le dije que no apreciaba su negatividad. También le recordé que ninguna familia era perfecta y que todas las familias tenían sus problemas. Pero ella no estaba dispuesta a creer que tal vez mi familia estaba cambiando para bien. Su actitud negativa me llevó a decidir no contarle que mi padre me había enviado dinero. No era mucho, pero casi nunca me mandaba dinero, así que estaba agradecida. Pero aquí es donde surge mi pregunta, chicos, ¿estoy siendo demasiado ingenua y crédula al creer que mi familia ha cambiado para mejor? ¿Estoy albergando esperanzas tontas y sin razón demasiado rápido? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la última actualización, y las cosas han sido muy extrañas. Ni siquiera sé cómo describirlo, pero diría que mi intuición me dice que algo no está bien. Estaba de vacaciones de primavera, pero como tengo 2 trabajos, apenas se sintió como un descanso. Me alegraba tener los 2 próximos fines de semana libres para poder descansar como merecía. Mientras estaba fuera con unos amigos, Heather me envió un mensaje de texto preguntándome si podía cuidar a los niños mañana, porque quería salir con sus amigas. Aunque ya tenía mis propios planes, decidí ayudarla. Las madres también merecen descansos, y solo podía imaginar lo abrumada que debía sentirse. Llegué por la mañana y me sorprendió el estado de su casa, estaba más desordenada que la última vez que estuve allí. También me pareció extraño que ella estuviera completamente arreglada mientras los niños aún estaban en pijama. Lo mínimo que podría haber hecho no era al menos vestirlos, ¿verdad? En fin, pasé todo el día, y casi toda la noche, con mi sobrina y sobrino, porque Heather regresó a casa alrededor de las 11 de la noche. Estaba súper molesta, pero decidí no confrontarla por eso. Al día siguiente, recibí otro mensaje de ella preguntándome si podía llevarme a almorzar y tener una cita de hermanas, a lo que accedí. Pensé que iba a disculparse por sus acciones y compensarme por todo, pero no era eso lo que tenía preparado para mí. Nos encontramos, y había traído a los niños con ella. Pasé la mayor parte de esa salida cuidándolos mientras ella disfrutaba de su vino. Cada vez que mi sobrina o sobrino le pedían algo, les decía que me lo pidieran a mí. Me pareció extraño porque se suponía que esta era una cita de hermanas. Este patrón continuó durante una semana. Estuve cuidando a sus hijos casi todos los días mientras ella salía con sus amigas. También noté que su esposo apenas estaba presente, lo que probablemente significaba que no tenía ayuda con los niños. Pero, honestamente, ese no era mi problema. Empezaba a sentir que se estaba aprovechando de mí, y no me gustaba. Ni siquiera me estaba pagando por cuidar a sus hijos. La próxima vez que intentó llamarme, ignoré todas sus llamadas y mensajes de texto. Estaba cansada y solo quería tiempo para mí. Entendía que estaba pasando por un momento difícil, pero eso no significaba que tuviera que cuidar de sus hijos todos los días mientras ella salía a beber. Eventualmente, respondí su llamada. Me estaba pidiendo que cuidara a los niños nuevamente, pero esta vez le dije que no. Le sugerí que hiciéramos algo juntas, solo nosotras 2. Ella se volvió fría y claramente no estaba interesada en mi sugerencia, lo que me hizo darme cuenta de lo unilateral que se habían vuelto las cosas. Así que le he dicho que no sería más su niñera gratis y que apreciaría que no me llamara para eso de nuevo. Luego corté y no he recibido ninguna llamada. Actualización 2. Después de que me negué a cuidar a mi sobrina y sobrino, Heather me envió un mensaje al día siguiente preguntándome si podía cuidar a sus hijos 4 veces a la semana. Le dije que eso no era posible por la escuela y el trabajo. Luego me preguntó qué era más importante, mi sobrina y sobrino o mi estúpido sueño universitario. Le mencioné que podría ser un sueño estúpido, pero era mi sueño. Y era mi posibilidad de conseguir algo en la vida, así que no iba a dedicar mi poco tiempo libre a ser de niñera gratis. A lo que respondió diciendo, la familia no cobra a la familia. Mi respuesta empeoró todo, pero en este punto no había otra cosa que decirle. Dije,
hasta hace poco ninguno de ustedes me trataba como familia, así que no hay descuento especial para desconocidos. Y ahí fue cuando apareció la Heather malvada. Me amenazó con contarles a nuestros padres si no aceptaba ayudarla. Pero eso en este punto no me importaba demasiado, porque, ¿qué iba a hacer mi padre? ¿Enviarme todavía menos dinero? Solo me había enviado un poco de dinero hace poco, y solo para que siguiera cuidando a los hijos de mi hermanastra. Pero si hay que ser justos, el dinero que enviaba era cero, así que menos de cero no podría enviarme ahora. Cuando vio que la amenaza no iba a funcionar como esperaba, dejó de enviarme mensajes de texto. Unas horas después, recibí una llamada de mi padre, y estaba furioso. Ni siquiera me saludó, simplemente empezó a gritar. Me dijo que no podía creer que hubiera criado a una egoísta y egocéntrica, lo cual realmente hirió mis sentimientos porque es lo más alejado de la verdad. Discutimos de un lado a otro sobre la situación del cuidado de los niños. Le dije que no iba a cambiar de opinión. Luego me dijo que si no aceptaba ser la niñera de Heather, me iba a cortar financieramente. Debo admitir que comencé a reírme muy fuerte, lo que hizo enojar aún más a mi padre. Le dije que estaba bien, que podría cortarme todo lo que quiera. Luego dijo que ya no era bienvenida en su casa. Actualización 3. Sé que he estado en silencio y los dejé un poco en suspenso, pero sí, estos han sido unos meses increíblemente difíciles. Como prometió, mi padre cumplió su palabra y me cortó. Ya no estábamos en comunicación, y no se me permitía volver a casa. Honestamente, eso no era un gran problema, ya que no vivo allí. Sin embargo, Heather estaba publicando en redes sociales que soy una persona horrible por elegir el dinero, en lugar de fortalecer la relación con mi sobrina y sobrino. Como siempre, mi padre y Dorette estaban fomentando su comportamiento. En medio de todo esto, mi madre me ha contactado. Ha usado Facebook, donde estuvimos chateando durante una semana, lo que luego llevó a encontrarnos. Y las cosas que ella me contó no eran poco tampoco. Ella admitió que tuvo un problema muy serio con el alcohol, pero me compartió con orgullo que lleva casi 3 años sobria. También explicó que había intentado comunicarse con mi padre sobre mí en múltiples ocasiones, pero él la ignoraba. Para probarlo, me mostró mensajes de texto que databan de hace casi 5 años. Mientras hablábamos de mi situación en la universidad, y de cómo he estado trabajando en 2 empleos para salir adelante, debido a la negativa de mi padre a ayudarme, ella se veía confundida. Entonces, me preguntó sobre un fondo fiduciario que sus padres habían establecido para mí. Me explicó que mis abuelos habían dejado una gran suma de dinero específicamente para mi educación universitaria. Desde que ella perdió mi custodia, mi padre fue puesto a cargo del fondo fiduciario hasta que yo cumpliera 18 años. También porque una alcohólica no era la persona más responsable para cuidar de mi fondo. Pero mi padre no toma tanto y aún así parece que se comporta como una persona ebria todo el tiempo. Para probar que estaba diciendo la verdad, ya que mi madre podría estar mintiéndome con todo esto, mi madre organizó una reunión con el antiguo abogado de mis abuelos. Al salir de esa reunión, estaba furiosa. Mis abuelos me habían dejado más de $300.000, y mi padre se suponía que debía transferirme los fondos cuando cumpliera 18 años. Pero si estuve trabajando tanto es porque nunca lo hizo. Necesitaba más información, así que decidí ir al banco, ya que el fondo fiduciario estaba a mi nombre. El banquero imprimió todos los estados de cuenta, y fue entonces cuando vi cuán malvado es realmente mi padre. Había estado gastando mi dinero en él mismo, en Dorette y en Heather. Casi la mitad de mi fondo fiduciario había desaparecido, y no había gastado ni un centavo en mí. Tenía ganas de devolver todo mi desayuno allí mismo, pero por suerte no lo hice porque las alfombras del banco se veían muy bien. Para empeorar las cosas, noté que le había estado enviando a Heather una generosa asignación semanal desde que perdió su trabajo. Estaba enojada, herida y más que decepcionada. Así que este hombre estaba intentando cortarme financieramente, cuando era yo la que tenía que cortarlo financieramente a él. Va a ser interesante la próxima charla que tengamos, porque no va a ser nada agradable. Podrá gritar todo lo que quiera, pero yo voy a gritar más fuerte, y quizás hasta mis abogados y el juez griten más fuerte que él. Actualización 4. Después de consultar con un abogado, descubrí que lo que mi padre había estado haciendo era ilegal y se consideraba fraude. El testamento de mis abuelos claramente estipulaba que mi padre solo debía usar pequeñas cantidades del fondo fiduciario para pagar mis solicitudes y depósitos universitarios, cosa que nunca hizo. Los fondos restantes debían transferirse a mi cuenta una vez que cumpliera 18 años, pero en su lugar, los utilizó para su propio beneficio. Como la parte de la familia de mi padre no me hablaba, descubrí a través de las redes sociales que mi padre estaba organizando una cena. Decidí presentarme sin invitación. Cuando llegué, Dorette fue la primera que descubrió que me había colado en su evento, y créeme que me lo hizo saber. Pero no me importaba, porque pronto le iba a dar también una cucharada de su propia medicina. Fui directamente hacia mi padre, quien estaba hablando con su jefe,
debía ser un evento importante, y lo confronté sobre todo. Intentó mentir y me acusó de intentar arruinar su evento, pero tenía pruebas, y en duplicado, así que le di algunas copias a su jefe. En ese momento, llegó Heather furiosa. Tanto que ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí. Exigió saber por qué no había pagado su Uber y por qué su tarjeta de crédito no funcionaba. En ese momento, me reí. No pude contenerlo más. Luego revelé a todos los presentes que había congelado sus cuentas y revertido todas las transacciones realizadas en las últimas 72 horas. Esto incluía el dinero que mi padre le había enviado a Heather. Luego cruzó la línea, insultó a mi mamá y me llamó la hija de una bruja borracha. Ese fue mi punto de quiebre, la golpeé en la cara. Mi padre estaba furioso y perdió los estribos. Me gritó, diciendo que había robado dinero de mi fondo fiduciario porque se lo merecía por aguantar a mi mamá loca durante tantos años. Dorette intentó salvar su imagen, despegándose del problema, pero a nadie pareció importarle o nadie pareció creerle. En su desesperación, intentó atacarme, pero el esposo de mi hermanastra intervino y se interpuso entre nosotras. Heather lo abofeteó y lo llamó inútil. No me había dado cuenta de lo tóxica que era su relación. La cena quedó efectivamente cancelada. El único que parecía estar feliz con todo esto era su jefe. Seguramente pensó que sería otra cena aburrida en lo de uno de sus empleados, pero terminó siendo más divertida de lo que imaginó. Puedo entender que para alguien que ve esto de afuera, debe haber sido de lo más loco. Actualización 5. Ha pasado un mes desde que confronté y expuse a mi padre. Hay ciertas cosas que no puedo detallar debido a implicaciones legales, pero haré lo posible por explicarlo. Se han presentado cargos por fraude contra mi padre, y tendrá que ir a juicio. Sí, testificaré en su contra, es lo que más voy a disfrutar. Mi padre y yo no hemos hablado desde ese día. Ha intentado comunicarse conmigo, queriendo explicar, entre comillas, las razones detrás de sus acciones, pero ya he escuchado suficiente. Me ha estado enviando largos mensajes de texto que no muestran ningún signo de remordimiento o arrepentimiento. En cambio, solo está tratando de culpar a mi madre de todo, lo cual es exasperante. No lo he bloqueado, ya que mi abogado dijo que sigan llegando porque es oro puro para el juicio. Tampoco he visto a Dorette o Heather. Según mi cuñado, con el que sí tengo algo de comunicación ahora, mi padre fue despedido de su trabajo, no solo por el caso de fraude, sino también porque su jefe no aprobó la forma en que me había maltratado. Su jefe es un hombre de familia con hijas, así que las acciones de mi padre realmente lo disgustaron. Me recuerda a un rey que se ha cansado de su bufón y ahora lo envía a ejecutar. Bueno, en su caso, y ajustado a lo moderno, lo ha despedido. Me enteré de que Heather dejó su trabajo después de ser despedida. Cuando descubrió cuánto dinero había en mi fondo fiduciario, decidió vivir de la asignación semanal que mi padre le estaba dando. Esta fue una de las razones por las que su relación con mi cuñado comenzó a deteriorarse. Eventualmente, mi cuñado presentó una demanda de divorcio. Sin la asignación, Heather no tuvo más remedio que buscar un trabajo. Por suerte, los niños ahora están viviendo con mi cuñado y su madre. Mi cuñado me dijo que no podía seguir casado con alguien tan egoísta, egocéntrica y con derecho. Dijo que el dinero realmente la había cambiado. En una nota positiva, ahora tengo una excelente relación con mi madre. Las cosas han ido muy bien entre nosotras. Mi madre realmente se está esforzando por mantenerse sobria, y se puede ver que está haciendo un esfuerzo por mejorar su vida. Más buenas noticias, me gradúo este otoño y no podría estar más emocionada. A pesar de todo lo que he pasado, seguí esforzándome y aprobé todos mis exámenes con buenas calificaciones. Estoy orgullosa de decir que terminé entre los 5 mejores de mi clase. Además, me han ofrecido un puesto en una de las mejores empresas del estado, y empiezo a trabajar el lunes. En cuanto al dinero que mi padre gastó, si gano el caso, y estoy segura de que lo haré, él y Dorette tendrán que devolver hasta el último centavo. Como están casados en sociedad conyugal, Dorette también es legalmente responsable. Aunque no queda mucho en el fondo fiduciario, estoy tranquila porque los voy a hacer pagar. Hay una posibilidad, aunque pequeña, de enviar a mi padre a la cárcel. No me siento culpable por eso. En caso de que suceda, incluso estaré feliz. Actualización 6. Terminado todo el juicio contra mi padre, creo que es justo para ustedes que les cuente cómo ha ido todo. Al final de cuentas, son quienes han estado conmigo en todo este camino, y les debo eso y mucho más. Para empezar, y como pequeño extra, mi cuñado ya está divorciado de Heather. Según lo que entiendo, tienen una custodia compartida de los niños. Heather ha solicitado no solo la pensión alimenticia para los hijos, sino también manutención conyugal. Sin embargo, el juez le negó esta última porque no tiene trabajo debido a su falta de búsqueda activa, no porque ella y su exesposo hubieran acordado que no trabajara. Por lo tanto, no le corresponde ninguna compensación en ese sentido.
Solo recibirá la pensión alimenticia por sus hijos, y esta será proporcional al tiempo que pasen con ella. Y ahora hablemos de mi padre. Siento defraudar a todos los que esperaban que él fuera a la cárcel. Yo soy la más decepcionada porque también pensaba que un castigo así era lo más justo por lo que hizo. Sin embargo, el hecho de que tenga que devolver hasta el último centavo, más los intereses y otros montos por resarcimiento, no se siente tan mal después de todo. Él tomó gran parte de los $300.000, pero ahora tiene una deuda que supera los $400.000, o quizás más. Ha intentado cobrarle a Heather, pero ella le ha dicho que no puede ayudarle porque tiene sus propios gastos, y su trabajo no le alcanza para devolver esas cantidades. Heather no estuvo directamente involucrada en el robo, ya que solo mi padre tenía acceso a la cuenta. Pero la consideraron cómplice, así que también ha tenido que pagar su parte, unos $50.000, por decir un número redondo, aunque en realidad es un poco menos. Aún así, no es una mala compensación por haber sido su niñera. Si hubiera sabido que al final pagaría tan bien, habría continuado cuidando a mis sobrinos, ahora sería millonaria. Heather tuvo que usar parte del dinero que recibió en el divorcio para pagarme, porque una deuda es una deuda. Y no estaba contenta cuando entregó el cheque a mi abogado. Según él, cuando Heather le dio el cheque, tardó 1 o 2 segundos más en soltarlo. Solo por eso, mi abogado ha valido cada dólar que le he pagado. No solo me ayudó a ganar el caso, sino que la forma en que me relató este suceso fue tan divertido, que pienso que si algún día deja de ejercer como abogado, debería dedicarse a la comedia. El pago de mi padre fue mucho más alto, prácticamente el valor de una casa. Pero no ha tenido que vender la suya, pero sí conseguir el dinero hipotecándola. Así que, aunque aún conserva la casa, ahora deberá pagar por ella durante mucho tiempo. No ayuda que las tasas de interés actuales no sean las mejores, pero no puede negar que esto es mejor que estar en la cárcel. Allí habría tenido que pagar de otra manera, y eso no se compara con volver a hipotecar tu casa después de haber terminado de pagarla. Es irónico, mi padre comenzó cortándome financieramente, pero terminó siendo el quien quedó cortado. Al menos debo admitir que tenía razón cuando decía que me enviaba dinero, solo que los envíos estaban retrasados y llegaron todos juntos en un jugoso cheque. Tengo una foto de ese cheque, y planeo enmarcarla cuando compre mi primera casa. Se siente como haber ganado la lotería, porque nunca imaginé ver tanto dinero junto. ¿Se nota que estoy feliz? Espero que ustedes también estén muy felices. Y si no lo están, porque algo difícil está pasando en sus vidas, recuerden que el karma puede aparecer cuando menos lo esperas. A veces solo está ocupado, pero cuando llega, es demoledor.